Bueno, hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tengo una conversación que les traigo muy importante con un experto en Monero, él es Andrés. Bienvenido Andrés. Eh, Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Para los que nos siguen desde hace algún tiempo, estoy seguro que reconocerán a Andrés, pues hemos conversado algunas veces en este canal y creo que en este canal tenemos la explicación más profunda en el idioma español de Monero hace más o menos un año. Y bueno, es un gusto volver a conversar contigo. El gusto es todo mío. Gracias por lo de experto. Un Y veo que experto. te pusiste, estás usando una remera más acorde a la entrevista que yo. Mm, Sin secreto non veritas. Non libertas. Sin secreto No non libertas. libertas. Dicen. Y Igual sí, con la otra también estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. sí. Pues bueno, creo que es un tema muy importante el de Monero en el día de hoy. Pues hay mucha gente que llega al mundo de las criptomonedas y mucha gente se suma al canal, se suma a otros canales que les prometen libertad a partir de Bitcoin, les prometen muchas cosas a partir de otras criptomonedas y no llegan a lo que implica Monero, no profundizan en el tema. Entonces creo que este video es importante que lo compartas. Bueno, comencemos por ahí. ¿Por qué Monero es algo que la gente debe saber, Andrés? Andrés, ¿qué es lo que te atrajo a ti también de Monero? Mirá, me parece interesante esto que decís de de que llegan a Bitcoin y eso, porque yo realmente llegué a Monero de casualidad. Eh, y desgraciadamente hoy en día Monero está, digamos, en el ranking de Capitalización. capitalización. Sí, vamos a estar traduciendo muchas palabras, me cuesta, de capitalización bastante más abajo que en el 2017, que es por ahí por donde yo lo encontré, que fue simplemente esto, viendo cuáles eran las principales, las monedas más grandes. Y una vez que la encontré y leí sobre ella, me terminó atrapando. Y a tu pregunta de por qué me parece que es importante, fue todo un descubrimiento que lo que yo asumí que era normal en Monero, en todas las otras no lo es. Que es que las transacciones y los balances sean privados entre las personas. Ujú, Hay una gran confusión con respecto a Bitcoin y a la inmensa mayoría de las otras criptomonedas, ujú. que es de que como son seudónimas, digamos, o anónimas, si quisieras así, este, parece que fueran privadas y no lo son. Y no lo son. Porque, dicho de otra manera más simple, del momento en que, al revés que con un banco tradicional, vos no necesitas dar tus datos para sacar una cuenta de Bitcoin, por así decirlo, para crear una dirección y para recibirlo y para enviarlo. Es cierto que no tenés que pedir permiso a nadie y es cierto que no tenés que dar tu identificación para usarlo. Pero, Un gran pero. la realidad, sí, es un gran pero. La realidad, la realidad de la vida en el mundo real no, es un poco más, menos limpia que la teoría. Si vos en algún momento interactúas con otras personas a través de Bitcoin, digamos Bitcoin como si fuera la mayoría de otras criptomonedas, ¿no? Ethereum funciona hasta casi peor que Bitcoin en ese sentido. Eh, si vos interactúas con alguna otra persona y esa persona interactúa con conocimiento de tu dirección, puede ver perfectamente, de manera muy transparente, cuál es el balance que está asociado a esa cuenta. Y cualquier tercero lo mismo. O sea, si vos en algún momento, vamos a un caso, y así no nos metemos mucho en profundidad, pero un caso muy típico sería si vos comprás el Bitcoin, por ejemplo, en un exchange en el cual sí tuviste que dar tus datos personales, y después retirás esos Bitcoins siempre a tu billetera, a tu wallet, monedero, como lo llamemos, que es el mismo que usas para tus otras actividades o tu ahorro, ese vínculo sí queda hecho y queda hecho de por siempre. El vínculo entre la persona que tiene acceso a tu documentación, en este caso ponerle un exchange privado,
Pero si el exchange privado tiene que responder a un pedido de información de tu gobierno, sea cual fuera, en esa jurisdicción, Ujú. y lo da, bueno, de ahí en adelante, no solo tu egreso inicial de Bitcoin a tu billetera privada está registrado, sino que aparte de todos tus movimientos anteriores y posteriores que hagas con esa dirección. Entonces, ¿por qué es importante Monero? Ujú. Porque Monero es una de las monedas, es la mayor, digamos, en cantidad de volumen de operaciones y en la capitalización que tiene, que te protege de eso, que vos estés tranquilo de que el uso que hagas de la criptomoneda en el pasado y en el futuro no están asociados entre sí y no tengas ese miedo constante de que cada movimiento nuevo que hagas le permita a un tercero, o a un segundo, o a la persona con la que estás relacionándote, o a uno que esté espiando los movimientos de la red, saber qué estás haciendo. ¿Cuántos fondos tenés eh, de tu propiedad? ¿Para qué los estás usando? Ujú. ¿Cuáles son tus movimientos? ¿De quién estás recibiendo? O sea, ¿quiénes están pagándote? Ujú. Es bastante importante. Y como bien dice tu remera, Ujú. yo lo llamo remera, tu camiseta, no sé. Sí, creo que Como bien lo dice, en Latinoamérica hay 30 formas de polera. decir camiseta. Ajá. Sí. Ujú. Bueno, pero como bien dice, sin secreto No hay libertad. no hay libertad. No hay Sí. libertad. Sin secreto no hay libertad. Y aquí en este proceso de perder la privacidad hay algo que se llama KYC, ¿no? Para los usuarios de criptomonedas, seguramente les resuena o conocen lo que es un KYC, un Know Your Customer. Es un proceso en donde tú vinculas el pasaporte, la foto de tu pasaporte, con tu dirección de criptos. Entonces, Ujú. ¿qué podrías decir del mismo proceso en Monero? Porque mucha gente te diría, ok, lo mismo puede pasar en Monero. Tú compras una, una cantidad de Monero en un intercambio, vas por un proceso de KYC y no está sucediendo lo mismo. Sí, está sucediendo lo mismo, pero no tiene las mismas consecuencias para vos. ¿Por qué? A ver, un purista de Monero, o digamos, en realidad sería un purista de la privacidad, te diría, no, no compres nunca Monero, ni siquiera Monero a través de un exchange donde hayas tenido que dar KYC. KYC es la sigla de Know Your Customer, digamos, ¿no? Conoce a tu cliente. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa a usar un exchange sería hacerlo peer-to-peer, ¿no? Persona a persona, que sea de un particular a otro particular. Yo te doy dinero en efectivo, no rastreable, y vos me das moneros. Y de esa manera es como que sería como la perfección del anonimato. Eh, pero vamos a lo práctico, mucho más práctico y sobre todo depende mucho de dónde estés en el planeta, comprarlo con KYC. ¿Cuál es la ventaja de Monero como salida de un exchange como KYC? Que sí, si vos compras en un exchange Monero, estás anunciándole a los dueños del exchange que tenés Monero en tu propiedad por, por X cantidad de monto. Yo compré 2 Moneros en un exchange y lo estoy retirando a esta dirección. ¿Mm? Ahora, ahí se termina. ¿Por qué? Porque como Monero no solo protege, o sea, Monero va a proteger tus transacciones siguientes a futuro. Entonces, ellos no van a poder saber qué estoy haciendo con los moneros que retiré y que compré. Ujú. ¿Mm? Eso es muy importante. Dos, el exchange no puede saber cuántos moneros ya tengo en la cuenta a la que lo retiro. Ujú. ¿Por qué? Porque una de las tecnologías que tiene Monero para ser privado, Monero no usa una sola cosa monolítica que es perfecta y privada, totalmente privada. Usa varios componentes Ujú. para lograr entre todos una excelente privacidad. Una de las cosas que usa Monero, que son los stealth addresses, hacen que cada vez que vos envíes Monero a alguien, ¿no? Lo haces como si fuera una especie de dirección descartable, una dirección que nunca se reusa. Entonces, cuando vos quisieras retirarlo del exchange, le vas a decir, yo quiero sacar Moneros a esta dirección. Y cuando el exchange la cree, realmente haga la transacción, va a tener que usar una stealth address para registrar en la blockchain. Ujú. Entonces, tampoco quedan asociadas todas las veces que sacaste un exchange.
Ujú, todos los retiros que hagas de un exchange a los siguientes, a eso me refiero. ujú, ¿Sí? Por supuesto que ese exchange va a saber que vos, si usás el mismo exchange siempre con la misma cuenta, va a saber que vos fuiste comprando periódicamente Monero. Pero no va a saber y no va a poder determinar si vos no tenés Moneros por otras fuentes, o sea, si no adquiriste Moneros por otros lados, no puedes saber cuál es tu balance actual y no vas a saber qué haces a posterior con Monero. ujú, Con lo cual, incluso si tu objetivo, y esto es una opinión súper personal, pero digamos, incluso si tu objetivo fuera al final terminar con otra criptomoneda, me parece una buena forma de mejorar tu anonimato ujú, es a través de adquirir Monero y después cambiar el Monero por la otra criptomoneda de una forma que sí no tenga KYC, ¿no? Con algún exchange que no te requiera KYC. ujú. Porque vamos a ser sinceros, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué los exchanges con KYC se usan mucho? Porque son la forma que tenés de entrar del mundo fiat, del mundo de la moneda fiduciaria, a la criptomoneda. Ujú. Casi cualquiera que te acepte pagos en moneda fiat para darte criptomonedas va a estar regulado para evitar lavado de dinero, narcotráfico, lo que sea, en pedirte documentación. ¿Sí? Entonces, Monero sería una especie de intermediario interesante ahí, porque vos estás adquiriendo con KYC una moneda que es privada y después vos querés que comprar, no sé, Cardano, lo que sea, Ujú, eh, en un exchange que no tenga KYC, que solamente te acepta entrar con cripto, entras con Monero y la cambias por la otra criptomoneda. ujú. De esa manera, el vínculo entre tu identidad original, donde estabas en el exchange, y tu criptomoneda final está roto Es- por tus transacciones de Monero en el medio. interesante, claro. Es una práctica que yo debería aplicar más, tiene todo el sentido. Y de ahí, bueno, mencionas stealth addresses, en español son direcciones blindadas. Y si es Ujú. que quieren saber cómo funcionan técnicamente, les recomiendo en este canal hay un video que se llama Monero a fondo. Entonces, donde entramos con Andrés y con Roten a explicar lo técnico de estas direcciones blindadas y de este proceso de Ujú. privacidad, de anonimización. Pero yo quisiera ir un poco más allá, ya que mencionaste los objetivos. Antes de entrar en temas específicos, es algo que me resulta importante porque la FAFT, la Financial Action Task Force, TF, este mes anunció sus recomendaciones o una actualización a sus recomendaciones internacionales para los países y cómo enfrentarse a las criptomonedas. Una de esas recomendaciones era penalizar el uso de criptomonedas anónimas, criptomonedas de privacidad. Entonces, resulta importante la pregunta, ¿por qué la privacidad? ¿Por Mm. qué Monero en el fondo? Ujú, Bueno, mira, no sé, todo va a depender también de quien escuche, de qué trasfondo, casi te diría ideológico venga, pero siempre que veas que quieren prohibir algo, mi pregunta es ¿por qué? ¿No? Eh, Nadie hace nada por nada. A veces las intenciones pueden ser muy buenas, de decir, no, vamos a prohibir tal cosa por una cuestión de, no sé, seguridad, de salud pública, lo que sea. Cuando veas que quieren prohibir el uso de unas criptomonedas, sobre todo en países que han tratado muy mal a sus propias monedas, ya sea devaluándolas de una manera eh, casi obscena o que tienen impuestos que casi como que dan por descontado que nadie los va a pagar enteros, porque si los pagaras enteros, ninguna empresa funcionaría de la carga impositiva que tienen. Entonces, cuando veas que se le ensañan especialmente con algún tipo de herramienta, pregúntate por qué. En este caso, la privacidad de Monero me parece que trae muchas aristas interesantes. Hay una que no sé, en el caso de la persecución, yo particularmente creo que es una cuestión de control gubernamental y de muchísimo miedo a lo que representaría una verdadera libertad de las personas al respecto de cómo sus fondos van de un lado hacia otro. Y para casi cualquier uso nefasto que puedas imaginarte para una tecnología, vas a tener también otros súper positivos.
En el caso de Monero y de todas las monedas de privacidad, vas a ver cómo le van a tirar enseguida que se pueden utilizar para, no sé, para financiar pornografía infantil, por ejemplo, la más obvia, ¿no? Como, Ujú. eh, entonces, diciendo algo con lo cual casi nadie estaría de acuerdo que es algo bueno, Ujú. salvo gente muy particular. Eh, en el medio tenés a todos aquellos que estén como muy a favor de mercados libres, viste, como bueno, la dark web, dark net markets, que vos digas, bueno, quiero comprar droga o quiero comprar sustancias ilegales y el gobierno debería meterse en eso, o no deberían ser ilegales en un primer momento, entonces una moneda con privacidad te permitiría igual que eso exista. Y después tenés los más, digamos, eso es como lo más debatible en el medio, y después tenés los más, para mí, obvios de usos buenos, que es, bueno, cualquier tipo de activismo que esté en contra del status quo o que esté tratando de protegerse en una situación de extrema hostilidad, en lo cual incluso la vida de las personas esté en riesgo, también necesita una moneda absolutamente privada, o lo más privada que se pueda. Vamos a un caso típicamente concreto. Una organización que denuncie abusos contra la humanidad en una jurisdicción en la cual el gobierno sea el que está cometiendo los abusos. Entonces, ¿cómo donás o cómo, en un caso, en un momento fue Wikileaks que terminó con todas sus tarjetas de crédito rechazadas y todas sus opciones bancarias dadas de baja cuando estaba denunciando las cosas de Estados Unidos en principal, y terminó aceptando Bitcoin en aquel momento, ¿no? Que fue como de los primeros usos como súper populares de Bitcoin, ¿no? Se puede donar a cosas que están prohibidas o que son controversiales, pero hoy en día sería súper peligroso donar en Bitcoin. Ujú. O sea, no podrías detenerlo, no podrías detenerlo, pero cualquiera que esté haciéndolo está anunciando que está haciéndolo. Ujú. Entonces podría ser perseguido esa misma persona. Entonces es un incentivo a no hacerlo. Ujú. Entonces, por ejemplo, para investigaciones periodísticas, para soportar grupos de activismo que necesitan, aunque sea mínimos fondos para moverse y hacer su trabajo, protege no solo a los que los reciben, sino también, sobre todo, además diría, sobre todo a aquellos que quieren donar a esas causas, usar una Ujú. moneda como moneda. Ujú. Y después tenés también usos, si querés, menos políticos, pero refugiados, personas que están no fuera del país de origen, pero dentro del país de origen y que son perseguidos, o que son parte de una minoría oprimida de alguna forma, lo que sea, que incluso usando criptomonedas, de vuelta, como dice tu camiseta, el hecho de que puedas hacer las transacciones de todas maneras, de que no puedas ser censurado en tu uso, no quiere decir que vos no te censures por seguridad. Ujú. Digamos, el hecho de que yo pueda decir, no me importa porque yo voy a seguir haciendo mi negocio, voy a seguir haciendo mis tareas, cobrándola con una moneda transparente, Ujú. en el momento que puede funcionar un tiempo, pero en el momento que ese castillo de naipes se desarma, porque hay algún tipo de filtración o porque me equivoqué en algún trato o lo que sea, quedo absolutamente expuesto. Absolutamente expuesto. Y depende en qué lugar estés, puede tu vida depender de eso. Sí, justamente. Es casi lo mismo que pasa con tecnologías, para cerrar un poco el tema, como Tor o como la encriptación en general, que siempre es debatida, si la encriptación, ¿viste? De vez en cuando escuchas a un proyecto de ley para hacerla ilegal, o que tengas que tener sí o sí un backdoor, un acceso para el gobierno a los sistemas de encriptación, y No, no, y bueno, porque es no es la idea. peligroso, sí. Es Es un peligroso. peligro, sí, es Ajá. un peligro. Sí, bueno, la encriptación está en proceso de ser prohibida en diferentes países del mundo. Pueden ver la ley que pasó a Australia al respecto. Y es algo riesgoso, ¿no? Bueno, entonces... Y hay una característica extra también, que Ujú. creo que vos vas ahí, que no es tan obvia, porque uno siempre piensa en privacidad como eso, ¿no? Como proteger bueno, a las dos partes de un intercambio, ¿no? De cualquier intercambio. Pero hay como una característica bastante conocida de Monero, que es el tema de la fungibilidad, Ujú. ¿no? ¿Qué es Que digo, fungibilidad? incluso si no te, Ujú. bueno, pero que incluso que si no te interesa, digamos, o no te parece súper relevante el tema de la protección de tu actividad, eh,
sin conseguir la fungibilidad, no tiene mucho sentido tampoco, por lo menos en lo que a mí respecta, su uso como moneda. Fungibilidad, ¿qué significa? Fungibilidad, que una cosa es fungible quiere decir que es intercambiable por cualquiera otra del mismo tipo, ¿no? De misma clasificación. Por ejemplo, el azúcar es fungible. Digamos, ¿no? Si yo, un kilo de azúcar es igual si es igual de puro, es igual a cualquier otro kilo de azúcar. Si yo te pedí azúcar prestada y te tengo que devolver azúcar, vos no me vas a pedir que sea la misma. Digamos, te doy un kilo de mismo azúcar y lo mismo. Sí. El oro es fungible, ¿no? El oro es fungible porque, si bien el oro en una presentación particular no es fungible, digamos, un anillo de oro único es único como anillo, pero el oro en sí es fungible. Lo derretís, lo transformás en otra cosa y sigue valiendo lo mismo en oro. Digamos, ¿no? Los lingotes o lo que sea. Porque son iguales, las dos son pepitas iguales. de oro son iguales. Ajá. Interesantemente, el Bitcoin, como mucha gente cree, no es fungible. Exactamente. El dinero fiat en general es fungible por ley. Digamos, ¿a qué voy con eso? Que los billetes, el papel moneda, son todos únicos e irrepetibles si es que el gobierno no hace trampa, ¿no? Cada uno tiene un número de serie único, entonces vos dirías, bueno, pero entonces eso hace que no dos billetes de 100 son iguales, pero la realidad es que por ley lo son, digamos. Vos estás obligado, siempre y cuando el billete esté entero, el papel esté entero, a aceptarlo como un billete de 100. ¿Y cuánto vale? 100. ¿Sí? Ya sean $100, 100 pesos, en lo que sea. ¿Estamos? Entonces, la moneda fiat es fungible por ley, porque el gobierno dice que vos debes aceptarla y que todos los billetes de 100 valen 100. Después en la práctica sabemos que... que no. Puede ser que si está muy roto te digan, no, este vale 98. Pero sí, o sea, en la práctica es 100. Ahora, ¿qué pasa con las criptomonedas? En general, que no tienen algún tipo de tecnología especial para ser privadas. Como cada transacción es única e irrepetible y cada transacción está registrada en la blockchain de manera también única e irrepetible, cada monto queda asociado, o sea, queda, digamos, es identificable de por vida. Y como cada monto que se usa, vamos a ver, para no ser muy técnicos, cada output, digamos, cada monto que se usa queda vinculado también con la actividad pasada de esa cuenta o de esa dirección, lo que termina pasándote es que es casi como si cada Bitcoin, por así decirlo, tuviera un pedigrí, ¿no? Tuviera un historial, un currículum de qué es lo que hizo anteriormente. Sí. Y en la práctica, esto quiere decir que, si por ejemplo, ransomware, ¿no? O un secuestro, vamos a decir un secuestro. Alguien hace un secuestro y pide Bitcoin como rescate. Entonces, esa dirección a la cual hay que pagar el rescate, y el rescate se paga y la persona se la devuelve, ¿no? O sea, todo sale bien, por así decirlo. Ahora, no solo el secuestrado, sino la policía y probablemente entonces el gobierno saben cuál es la dirección a la cual se pagó el rescate. ¿Qué hacen? Ponen esa dirección en una lista negra de direcciones que están asociadas con actividades ilícitas. Y esa lista negra existen varias, pero existe, ¿sí? En el mundo real. ¿Qué pasa? Vos agarrás y entonces, por protección, decidís comprar bitcoins. Compras bitcoin con tu dinero, bien ganado, alguien te los vende, en la internet, digamos. Dicen, bueno, yo te vendo bitcoins. Es más, sobre todo si son sospechosamente baratos, ¿no? Vos aceptas, recibís los bitcoins, eso también sale todo bien. Vamos al tercer paso. Vos después querés vender esos bitcoins. Poner que quieras venderlos en un exchange centralizado. Cuando los transfieras ahí, esos bitcoins que vienen manchados del pago del secuestro van a hacer saltar la alarma. Porque casi todas las entidades que están registradas revisan cuál es el historial, por lo menos hasta cierto punto, de esos bitcoins. Y te van a decir, señor, en el mejor de los casos, te van a decir, señor, estos bitcoins no los puedo aceptar porque están viniendo de una transacción ilícita. Recién. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos van a decir, señor, ¿no es usted la persona que secuestró que recibió un pago? Sí, y tal vez vas a tener que demostrar que eres tendrías que demostrar inocente. que no lo sos, que eres inocente.
Porque sin tenés duda. posesión de billetes marcados, por así decirlo, ¿viste? Como en las películas cuando explota la mancha de tinta y los billetes no se usan más. Sí. Bueno, cada cosa que se hace en Bitcoin está así. Y con eso Ahora, se ¿cuál es la rompe la fungibilidad. Mm, Por eso se dice que no es fungible. Pero sí. más allá de que no tengas, ponele que no tengas miedo de ser perseguido, ¿no? Por esa utilización futura de los bitcoins, que yo creo que es un miedo Ujú. lógico. Lo que pasa es que cuando las cosas no son fungibles, su precio también varía. Porque, por ejemplo, una obra de arte no es fungible, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una pieza única y irrepetible. Ese es el valor de la Mona Lisa, que hay solamente una Mona Lisa. No hay 50.000 y valen todos lo mismo. Con el Bitcoin te puede pasar lo mismo, pero solamente te va a pasar para peor. O sea, que vos estés asumiendo que un Bitcoin vale siempre un Bitcoin, pero no es así. Porque si un Bitcoin tiene una transacción en su historial que hace que, por lo menos para ciertos usos, sea imposible, por ejemplo, que vos no puedas venderlo legalmente en un exchange centralizado, ya ese Bitcoin vale un poco menos, porque su uso está reducido. Sí. Entonces, en un mundo ideal en donde a nadie le importa, sí, sería, en vez de ser fungible por ley, sería fungible de facto. Que es, sí, la verdad que no son fungibles, pero todo el mundo actúa como si lo sea, entonces es fungible. Pero la realidad es que no es así. La No. realidad es que hay un montón y a medida que, perdón, y a medida que más usos legales y gubernamentales de las criptomonedas sean aceptados, más problemas vas a tener con aquellas que no sean fungibles. Exacto. O sea, Porque más expuesto vas a estar a que actualmente realmente pagar impuestos en Bitcoin con Bitcoins de actividades ilegales, por ejemplo. ya la El gente gobierno, paga lo más mismo te por tendría. por un Bitcoin recién minado. No, no es algo que Claro. estamos hablando en un mundo futuro ideal. No, no. Ahora Ujú. la gente paga más por un Bitcoin recién minado, que no tiene historial. Exactamente. Entonces, ya nos presentamos con que Bitcoin no es fungible el día de hoy. Entonces, Es cierto, sí. esta búsqueda por la fungibilidad en Monero está totalmente justificada y no es una búsqueda, ya es fungible Monero, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, Y mucha gente tuvo sus cuentas canceladas de muchos lados por fondos que no sabía que estaban manchados, por así decirlo. sí, bueno, No es algo tan tirado de los pelos. De hecho, pasa. el caso de Ross Ulbricht es importante, es muy importante. Para los que han escuchado de Ross o los que no saben de Silk Road, creo que está bueno darle una vuelta a lo que pasó con Silk Road. Era un mercado, el primer mercado importante de cosas ilegales, drogas en la mayoría. En el 2011 fue intervenida por el FBI, por la Interpol, por la CIA, qué sé yo, y lograron capturar la laptop de Dread Pirate Roberts, que era el creador de Silk Road. Y lograron identificar sus cuentas de Bitcoin y lograron quitarle los Bitcoins. Eso es interesante. ¿Cómo le quitaron los Bitcoins si es que supuestamente es irresistible es resistente a la censura? Bueno, pues porque tienes una persona a la cual lograste llegar mediante el análisis de una blockchain y de transacciones y lograste llegar y la censura entonces está en una capa que no le pertenece a la informática. Eso siempre me parece importante señalar, porque la censura está en la coerción. Entonces lograron coercionar a Russell Bridge con una pistola y le quitaron los bitcoins. Luego Tim Draper se hizo famoso por comprar esos bitcoins. ¿Dónde está la censura? Está en la pistola. Entonces por eso es que sin privacidad no hay resistencia a la censura. Porque la pistola se puede apuntar a cualquier lugar. Si es que se tiene la información completa de quién tiene cuáles bitcoins. Entonces, ¿es resistente a la censura realmente Bitcoin? Pregúntenle a Ross Ulbricht. Eso me parece importante. ¿Ibas a comentar Y algo? también, Ujú, no eso, que también no nos olvidemos del aspecto de la seguridad, ujú. ¿no? Porque, como bien decís, depende de dónde se apunte la pistola. Lo maravilloso del mundo cripto es que básicamente todo es información, ¿no? O sea, no necesitas una super, ultra, mega caja fuerte. Si vos tenías oro en el pasado, digamos, ¿no? La manera de asegurar ese oro era súper caro, digamos, y especializado, y físico, y cómo lo trasladás, y cómo esto.
mundo Bitcoin incluso es maravilloso en eso. Solamente es una clave que puedes aprenderte de memoria y con eso atravesás, te puedes escapar de tu país y de atravesar la frontera con nada, con eso en la cabeza y empezás tu vida de vuelta en otro lugar. Ponerle en países con controles capitales muy fuertes, o el caso de Venezuela, cosas así, que vos puedas realmente emigrar con todo lo que lograste juntar en tu cabeza guardado y nadie puede acceder a ello, ¿no? Eso es maravilloso. Ahora, cuando en un mundo donde la información es cada vez más fácil de cruzar, donde hay cada vez más sistemas de almacenamiento y análisis de datos, que ya ni siquiera tienen que hacerlo personas, o sea, y ni siquiera hay que hacerlo con algoritmos realmente específicamente pensados por personas, sino que ya se puede hacer con la inteligencia artificial que pueda detectar patrones que ni siquiera vos pensaste cómo detectarlos. A eso me refiero, ¿no? Es una especie de, es un ente que aprende de sí mismo. Ujú, Tu protección de todo eso va a ser utilizar una cadena que es ujú, absolutamente transparente, porque el ujú. punto flojo no va a estar en que vos guardes tu clave en una tarjeta de titanio anticorrosión, que ¿viste? Hay mucho de eso, hay mucha esa mística, una hardware wallet adentro de un cofre, adentro de un qué sé yo. Bueno, pero si cuando vos compres algo, ante cualquier uso tuyo, pueda ser vinculado con tu verdadera capacidad de ahorro o con lo que tengas, es cuestión de esperarte en la puerta de tu casa. Ujú. O sea, ¿cuánto te tienen que pegar en la cabeza para que vos digas, no, está bien, las claves son estas? O sea, el punto débil sos vos. Ujú. Entonces, Exacto. es a medida que nuestras vidas se vayan haciendo, pues yo creo que se van a ir haciendo cada vez más en base a las criptomonedas, que van a ser nuestra nueva moneda, digamos. A medida que nuestras vidas sean cada vez más en el mundo del terreno de lo virtual y no tanto de lo real, el punto flojo de seguridad vamos a seguir siendo las personas. Y si estamos expuestos todo el tiempo, estamos abriendo posibilidades, los famosos vectores de ataque, estamos abriendo posibilidades todo el tiempo a que eso sea vulnerado. Ujú, claro, ahí me hiciste acordar de algo que me parece importante y es que la pistola no necesariamente es la del gobierno, ¿no? En el caso de Ross Ulbricht, No. es, está claro que la pistola es la del FBI, ¿no es cierto? Entonces la coerción vino Ujú. por el gobierno, porque por ahora la coerción legal está en el gobierno, pero la pistola puede ser un hacker, puede ser un criminal. Entonces, si es que el hacker puede leer la blockchain con los datos de KYC que fueron liberados a la dark web y que no mucha gente sabe, de Coinbase, por ejemplo. El hacker Ujú. compró esos datos, el hacker sabe qué personas tienen cuánto Bitcoin, puede ir a la casa de esas personas, puede utilizar ransomware para de una u otra manera coercionar a esas personas y puede pedirles sus Bitcoins. También podemos hablar de un criminal. ¿Ya? Sí, 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 sí. Entonces, no es solamente para defenderte del gobierno, es para defenderte de la coerción en general. Y eso de la censura, es importante entender que la censura viene de la coerción y la coerción está en el mundo real, ¿no? Está en el mundo del Estado, está en el mundo de los criminales. Y Monero plantea con unos fundamentos muy claros que es necesaria la fungibilidad y es necesario este tema de la privacidad. Entonces, Ujú. Andrés, Porque, ujú, ¿quieres añadir no, algo te más? decir, porque porque la verificación de esa fungibilidad es muy asimétrica. Ex- Digamos, el poder ujú. Hay una porque vos palabra que dirías no entonces, conozco. no, Eximétrica. no, no, no. No, asimétrica, digo, ¿no? Asimétrica. Porque no, Ah, no ya. no es pareja de los dos lados, por así decirlo, ¿no? Ujú, Vos podrías decir, bueno, pero entonces yo nunca aceptaría ponerle bitcoins manchados. Cada vez que compre uno me fijo y si están manchados no los compro. Pero vos dirías, ¿pero vos tenés la capacidad de hacer eso? Porque un gobierno, una empresa con millones de dólares de ganancias, qué sé yo, tienen sistemas, terceriza con compañías que analizan la blockchain todo el tiempo. Ellos tienen el poder de analizar la cadena de bloques de una manera bastante minuciosa, pero ujú, vos no. A eso me refiero con asimétrica. Entonces hay una asimetría en la información, que es lo que claro. hace que eso no sea posible, que vos no digas, bueno, pero yo me la voy a arreglar de todas formas. Nunca te la vas a arreglar tan bien como los otros entes. Ujú. Sí, y ahí lo que se puede ver es justo en esta simetría
de información o de capacidad de leer la blockchain, se ve una asimetría también de poder, ¿no? Porque si es que la información es poder, si es que solamente Ujú, Coinbase tiene acceso a leer la blockchain, a entender quién es dueño de esa dirección, solamente Coinbase sabe y toda la gente no sabe, entonces ujú. estamos creando un diferencial de poder muy grave. Porque si es que, digamos, Coinbase suman eso en la NSA, solamente la NSA puede leer la cadena de bloques y la gente no puede leer la cadena de bloques, estamos hablando del puesto del arquitecto de Matrix, o sea, sin más. Y eso es lo que están creando las Claro. blockchains abiertas, sin privacidad. Hay que recordar que hay un diferencial de poder totalmente asimétrico ahí que, como tú comentas, muy, muy importante. Bueno, como puedes ¿Y qué es lo que saber, vinimos a cambiar o no con todo esto? es lo que vinimos No, a digo, o cambiar, sea, ¿no? Cuando uno compra no era la bitcoins o idea. un novato ¿Para compra qué vamos a bitcoins, terminar haciendo, recreando los mismos problemas que teníamos antes, pero nada más que sí, potenciados? ahora con más problemas aún, porque no es que un lingote de oro le das la vuelta y te dice quiénes son todos los anteriores dueños de ese lingote de oro, ¿no? Y Así es. Y bueno, también está la persona que dice, bueno, no hagas KYC. Y como tú mencionas, esa no es una solución. ¿Por qué? Porque justamente alguien puede leer toda la blockchain. Entonces, no hagas KYC no es una respuesta al problema de la privacidad en Bitcoin. Pero eso no es el único tema en el que Ujú, Monero supera a Bitcoin. Hablemos de otros temas en los cuales Monero supera a Bitcoin y a otras criptomonedas. Bitcoin, por decir la fuerte, ¿no? Pero detrás ujú. de Bitcoin hay muchas que son superadas por Monero en temas del tamaño del bloque. Podemos entrarle por ahí. ¿Qué te parece cómo funciona el tamaño del bloque en Monero? Y bueno, ¿sabes? Mira, es interesante. No para pasar, digamos, yo no me considero un maximalista de Monero y pienso que Bitcoin es buenísimo en muchos aspectos, que Monero no puede lograr, pero por lo menos por ahora, pero más que nada por haber sido el primero y como todos queremos, mis respetos a Bitcoin, a eso voy, ¿no? Pero me parece que hay algunos aspectos que vale la pena repensar. Esto que decís vos de la cadena de bloques, digo, del tamaño de los bloques, tiene que ver con la escalabilidad. Uno de los asuntos con las blockchains en general es qué tanto pueden escalar, ¿no? Qué tantas transacciones por minuto pueden hacer y cuánto van a salir. Porque, ¿cuál es digamos, para ponerlo en contrapunto, digamos, ¿no? La idea de Bitcoin es, bueno, pocas transacciones, poco seguido, mucha seguridad, ¿no? Y si muchas personas pujan, digamos, si muchas transacciones pujan por ser las incluidas en el siguiente bloque, lo que se hace es, básicamente es una subasta, y bueno, los que paguen más propina van a ser metidas antes que las demás. Es un cuello de botella importante. Bitcoin decidió, o las personas que mantienen Bitcoin decidieron mantenerlo bastante estable, es fijo, y es lo que es. Porque hacerlo de otra manera implicaría, por razones que no vamos a entrar, realmente disminuir la velocidad o hacer un poquito más insegura la red. Monero, ¿qué hace? Lo que hace es poner un bloque dinámico. ¿Sí? La idea, ¿cuál es? Que eso vaya creciendo a medida que crece la demanda. De esa manera, no arriesgarte a tener, como por ejemplo Bitcoin Cash, un bloque gigante libre que en su mayor parte inutilizado, va acompañando las dos partes de esa ecuación de incentivos maravillosa que tiene el Proof of Work, que es que los mineros vayan ganando plata y que las personas vayan pudiendo verificar sus transacciones. Los bloques son de tal manera, si se hace un cálculo como de la media, es como la media reciente de cantidad de transacciones, ve que los bloques se van llenando mucho y que básicamente hay más transacciones por poner en los siguientes vagones que los que se está pudiendo hacer, ese tamaño se va ampliando lentamente, tampoco de un día para el otro, pero va acompañando el crecimiento de la red. Y de hecho va pasando porque cada vez hay más transacciones de Monero Ujú. realizándose por minuto, por así decirlo, por tiempo. Se usa cada vez más. Entonces,
los bloques van cambiando, el tamaño. El tiempo de los bloques es de 2 minutos aproximadamente. O sea, cada 2 minutos hay un bloque nuevo. Entonces lo que se cambia es el tamaño, cuántas transacciones puedes meter adentro. Ujú. Y por otro lado, bueno, también se sigue trabajando todo el tiempo en mejoras para el protocolo para que cada transacción sea cada vez más pequeña también, ¿no? Ujú. Y Este, lo que que logra hacemos con... transacciones más pequeñas que entran más en cada Ajá. bloque. Creo que hay que señalar que lo que logra con este bloque dinámico es que entre la cantidad de transacciones demandada en el bloque. Entonces, Ujú. lo que pasa es que las comisiones por transacción no suben como suben en Ethereum a 100, más de $100 por comisión de transacción, en Bitcoin a más de $40 por comisión por transacción, y no pueden ser utilizadas como moneda. Entonces aquí el punto de quiebre es muy grande, porque si es que no Sí. puede ser utilizado como moneda, no es competencia de la Reserva Federal. Y hay que dejarse de arcoíris y unicornios. Tantos, tantos influencers, youtubers diciéndoles que Bitcoin va a reemplazar al dinero del Estado. Bitcoin o cualquier criptomoneda que tenga comisiones de transacción de más de $1 por transacción no puede reemplazar al dinero del Estado. Necesitas comisiones extremadamente bajas por transacción. Y gracias a este bloque dinámico que tiene Monero, las comisiones de transacción son extremadamente bajas y se puede comprar un café con Monero. Sí, Entonces el objetivo de sí, Monero realmente está claro. son, sí, Ujú, realmente son 0,000 centavos. Son, ujú, sí, es casi, casi despreciable. sí, un Sí. centavo Y ante lo que de... pasa con las cadenas de bloques que no escalan Ujú, digamos, en cadena, como sea, bueno, tenemos soluciones de segunda layer, digamos, ¿no? De segunda capa, como sería el ujú, caso del Lightning Network para Bitcoin. ujú, Pero, eh, o sea, está solucionando una parte del problema, que es decir, bueno, sí, es escalable, es gratis, bueno, es gratis o muy, muy, muy barata de utilizar y es rápida y todo eso. Pero bueno, todo lo bueno que tenía Bitcoin es justamente lo que pasaba en la Layer 1, no lo que pasa en la Layer 2. exacto. Entonces, de vuelta terminamos en un paradigma que tiene que ver, que es mucho más centralizado, que es mucho más censurable, Ujú, ¿entendés? También. Entonces, bueno, sí, o sea, soluciona. mejor que PayPal Sí, es, quiero decir, o sea, no me entiendan mal, digamos. O sea, es mucho mejor que lo que tenemos hoy en día, sí. pero no soluciona del todo el problema. No, no, las segundas capas. Bueno, ahí en este canal hay un video que se llama La Lightning Network no funciona, Bitcoin era P2P. Les recomiendo ver. Sí, Bueno, ya está, le pusiste un título bastante. bastante claro. Pero bueno, entonces, eso es lo que me parece muy importante de Monero, y es que sigue manteniendo el fuego, la antorcha que encendió Satoshi Nakamoto, ¿ya? Que es, vamos a reemplazar, vamos a generar un dinero P2P. Y con la palabra dinero, cash, ¿ya? Se refería a darle la competencia al dinero del gobierno. Y eso mantiene Monero en su visión, ¿ya? Bitcoin ya no mantiene eso en su visión. Eh, Ethereum ni siquiera lo intenta, obviamente. Hay pocas que dicen, nosotros queremos seguir siendo, o sea, nosotros queremos ser monedas. Nosotros queremos que la gente nos utilice en la economía. Y eso me parece muy loable de Monero, es un objetivo, es un ideal, es algo muy importante. Y bueno, por eso me parece tan importante también hablar con expertos en Monero como aquí Andrés, que, que bueno, por favor síganle en sus redes sociales. ¿En qué estás ahora, Andrés? ¿Cuál es tu relación con el proyecto Monero? ¿Te fuiste? Te- Ajá. no, ¿me escuchás? ¿Sí? Ah, Bien. mirá, con respecto a lo que decías justo antes, ahora te contesto. Ujú. Sí, hoy en día suena casi aburrido, digamos, ¿no? Decir que es solamente moneda, porque hay tantas cosas, y de hecho que me parecen muy buenas, o sea, yo aplaudo el nacimiento de DeFi y hay un montón de cosas que explorar con el concepto de los NFTs también, o sea, o sea, es todo bienvenido, pero es como que nos olvidamos de los ladrillos más básicos de construir todo esto. Ujú. Y Monero trata de ser eso. Y tu definición me parece que es correcta. Trata de ser
cash digital, el equivalente al efectivo en la mano en el mundo de la Internet. Bitcoin lo fue cuando tenía transacciones muy baratas y cuando era medio de facto anónimo porque se usaba poco y porque no existe tanto análisis de la cadena de bloques, y esa propiedad la fue perdiendo y se fue transformando en una especie de, para mí es como una especie de bono soberano, un oro, si querés, el oro digital, algo que va a guardar, por suerte, un montón de valor y que va a ser caro de mover y caro de transaccionar y que va a representar valor guardado como lo representaban el oro en las bóvedas de los bancos centrales, que todo el mundo después usa representaciones de eso, pero no la cosa. Y Monero trata de ser lo opuesto en ese sentido, trata de ser la cosa, trata de ser que el valor que vos estés transmitiendo no sea una representación abstracta de otro, no, es el mismo valor, es eso, es el billete. Entonces tiene que ser barato, lo más rápido posible y lo más seguro posible. Obviamente no es perfecto, pero a medida que se va mejorando, se van mejorando también aspectos que tienen que ver con la experiencia del usuario, de usar Monero, ¿no? Cada vez un poco más rápido, cada vez un poco más barato, cada vez un poquito, y cada vez un poco más privado incluso. Me preguntabas qué es lo que estaba haciendo yo. Ajá. Yo trabajo, yo soy parte del grupo de desarrollo de Monerujo. Monerujo es una, de hecho fue la primer wallet móvil que hubo para Monero. Monero arranca en el 2000, creo que finales de 2014 por ahí. Hasta el 2017 no tenía wallet móviles. Monerujo fue la primera y está solo para Android. Sigue siendo así. Después fueron surgiendo otras con multimonedas o incluso para iOS, como está Cake, y están otras billeteras más. Y yo trabajo principalmente en eso, junto con otras 2 personas. No soy la parte del desarrollo técnico, no soy el que programa. Yo me dedico más a la parte de visuales y de experiencia del usuario, justamente, también, y de contenidos, ¿no? De contenidos, de cómo explicar cómo hacer las cosas y qué manera lo podemos hacer más sencillo para las personas. Porque si es complicado, no utiliza. Sí, o la gente lo utiliza poco o lo utiliza mal y no sabe por qué no funciona. Sí. Y eso es otra cosa que a mí me gusta mucho en lo particular de Monero como moneda, no específicamente de Monerujo como wallet. Pero que todo esto que hablamos de la fungibilidad, la privacidad, del dinamismo de bloques, eso si te interesa saber cómo funciona detrás de escena. En la práctica, lo que tiene bueno Monero es que no tenés que ser técnico para usarla. Es todo por defecto, es privada por defecto, no tenés que activar un modo privado especial y hacer algo complejo o más caro para que funcione así. Entonces, el desafío es esos logros que se consiguieron desde el punto de vista técnico, poder llevarlos también a la experiencia del usuario, que el usuario también sienta que es sencillo, sienta que está protegido, porque en el fondo lo es. Pero hay mucho que aprender ahí. Sí, la experiencia de usuario. Yo soy programador y créeme que podemos estar programando 6 meses cualquier cosa sin realmente saber qué programar si no tenemos una buena experiencia de usuario. Entonces es extremadamente importante. Y lograr que algo como Monero sea utilizado de manera fácil, creo que es un reto, ¿no? Yo, la verdad, ahora estoy con Cake Wallet, ahora voy a probar Monerujo. Y bueno, ¿qué ventajas tiene Monerujo? Si es que podemos entrar un poco a tu proyecto. ¿Tiene ventajas? Mira, no específicamente te digo comparación a otras billeteras. Te digo las ventajas en general con varias de ellas. Y está relacionado con esto que comentabas de hacerlo fácil. Es difícil la experiencia de usuario del cripto en general. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si vos sos... Monerujo es una wallet no custodial, como le dicen, ¿no? O sea, nosotros no tenemos custodia de tus fondos. No hay un equipo de Monerujo que guarda los monedas por vos y que te da una contraseña para acceder como si fuera Twitter, ¿sí? O como si fuera tu banco, que tu banco te está diciendo, tenés un nombre de usuario y una cosa. En Monerujo, vos sos el que maneja tus propios fondos. La wallet es totalmente open source y el código está abierto y libre para que
quienes sepan cómo analizarlo pueden analizar que no hay ningún tipo de trampa. Ajá. La mayoría de las wallets respetables son open source, de cripto en general, no solamente de Monero, porque es la única manera que tenés de garantizar que básicamente nadie tenga acceso a tus fondos. Sí. Pero donde la experiencia del usuario se choca es, por ejemplo, todo el tema de las seeds, ¿no? De las semillas memotécnicas que vos tenés cuando creas una billetera, que son tu frase de recuperación y es básicamente lo que te garantiza que esos fondos son tuyos, ¿no? Los fondos asociados a Ujú. esa billetera. Y bueno, hay un momento en el cual, si vos sos el que tiene custodia de tus propios fondos, la responsabilidad de anotar eso y cuidarlo. Y siempre ponemos que sea seguro y secreto, ¿no? O sea, cuidarlo de que nadie más la vea, porque quien la vea, quien tenga acceso a esa clave, tiene acceso a tus fondos. Y seguro para que vos tampoco la pierdas, porque si vos la perdés o se, o se daña, nadie puede ayudarte a recuperarla. Entonces, ese es un punto importante por lo que mencionabas con respecto a la UX. Hay unas partes que es como, bueno, la Ujú. gente tiene que aprender. Sí. Si lo solucionamos por el usuario, estamos disminuyendo la resistencia del sistema mismo. O sea, de golpe somos todos lo mismo que los bancos que venimos a reemplazar. Claro, tiene que ser no custodial. Monerujo, Ujú. sí, Monerujo a lo concreto, es no custodial, es open source, Ujú. está para Android. Está disponible, una característica importante de Monerujo, que está disponible por fuera del Play Store. ¿Mm? O sea, está en el Play Store de Google si vos lo querés usar, por supuesto. O sea, no pasa nada. Es la misma wallet, digamos, no disminuye Ujú. tu uso. Pero si vos quisieras ser incluso privado desde de Google, en el hecho de que estás usando una billetera de Monero, Ujú. no solo puedes bajártela manualmente con el APK, digamos, el archivo e instalarla por tu cuenta, que en ese caso es como súper privado, pero estás perdiendo la capacidad de actualizaciones regulares, qué sé yo. Puedes usar F-Droid, que es un sistema para bajar aplicaciones de open source, que funciona como una especie de App Store alternativo. Te mantiene las actualizaciones al día, que en el caso de una criptomoneda es muy importante por seguridad. Y ahí Monlujo está. Lo puedes encontrar por ese lado. Otra característica importante de Monerujo que tiene es que es compatible con wallets de hardware, con el Ledger y Ujú. con el Ledger Nano S ahora funciona bien. Ujú. Entonces, de esa manera tendrías como la conveniencia de una wallet móvil, digamos, ¿no? Y no tienes que usar un dispositivo de escritorio. De hecho, en la mayoría de los casos es más seguro como plataforma el teléfono, salvo Ujú. que te esfuercen mucho en instalar porquería. Es más seguro el teléfono que una computadora con Windows, por ejemplo, abierta todo el tiempo. Sí. Eh, Sí. entonces, con la wallet de hardware, ni siquiera las claves están guardadas estás entrando la clave para destrabar la billetera, las llaves en tu teléfono. Eso vos enchufás, conectás el Ledger al teléfono y cada vez que estás podés revisar y ver tus fondos de manera muy cómoda, pero si tuvieras que enviar o básicamente gastar esos moneros, te va a pedir que lo verifiques con la Ujú. Ledger. Y O sea que además es un es nivel open más de source. seguridad extra, aparte de una wallet normal Sí. Y además es móvil. código abierto, que es muy importante. Como Código mencionas, si abierto. es que no es código abierto, no se puede confiar, básicamente. Entonces, si tú No. dices, WhatsApp te dice que no hace una copia de tus mensajes, no podemos confiar porque no es código abierto WhatsApp. Entonces, que me diga que no hace una copia de mis mensajes es lo mismo que me diga cualquier otra mentira porque no puedo confiar, no es código, no es open source. En este Es caso que aún si fuera cierto, no tendría manera de verificarlo. no hay manera de verificar, entonces es un problema. Entonces, Confiar en la palabra de él. sí, hay que verificar. Bueno, tú como una persona que está en el ambiente de Monero, en el ecosistema, ¿qué nos puedes comentar sobre lo que ha sucedido con Monero en, hace un año más o menos que hablamos, ¿no? No sé, en estos últimos meses, ¿qué ha sucedido con Monero que te ha atraído la Creo que atención? sí. Ujú. Eh, bueno, no sé, desarrollos importantes de los últimos tiempos de Monero. Hay uno que no es específicamente parte del protocolo de Monero, pero que son los Atomic Swaps,
los intercambios atómicos, Ujú. que no sé si si escucharon hablar de ellos, pero básicamente es una manera de poder, hasta ahora, intercambiar Bitcoin por Monero. Ya. Funcionaría en ambos sentidos. No sé si está implementado completamente en el otro sentido, pero sí, funcionaría en ambos sentidos. Es una forma de cambiar Bitcoin por Monero de manera descentralizada y sin confiar en el intermediario, que eso es algo muy importante. Eh, Imagínate que sería algo así como si vos pudieras encontrarte con una persona virtualmente, pero en este caso fue en la realidad, y vos tuvieras los monedos acá, los Bitcoin acá lo tiene otra persona, y pudieras hacer una especie de apretón de manos que instantáneamente pusiera los Bitcoins y los monedos en el apretón, así ninguna de las partes puede robarse la otra, digamos, Ujú. ¿no? Y la persona que está vendiendo puede irse, o sea, decirte que sí, vos recibís los bitcoins y no los moneros, o viceversa. Ujú. Esto funciona, y lo que tiene de bueno es que aparte de que se hace sin confianza, o sea, no hay un intermediario, no hay un escrow en el medio que tengas que confiar de que va a recibir un fondo y liberar el siguiente, esto se hace por protocolo. Ujú. Aparte es incensurable, porque no hay un ente que regular, no hay un exchange en el medio que vos puedas decir, bueno, quiero datos sobre estas dos personas intercambiando, o de golpe voy a prohibir estos intercambios, entonces se acaban. Ujú. Es incontrolable, de alguna manera. Excelente. Este, Ajá. eso está, hay varios grupos desarrollando alternativas distintas, que funcionan todos más o menos parecidos. Comet fue la que más avanzó hasta ahora. Hay otra que se llama también Farcaster, Comet. pero esto no tiene que ver con. Sí, Comet. Comet. Eh, Ujú. Farcaster fue financiada por el CCS, que es la forma Monero que tiene de juntar fondos para iniciativas. Comet se desarrolló por su propia cuenta Ujú. y es la que está más avanzada. O sea, ya se pueden hacer. Esos intercambios ya están activos. Requiere todavía, no tiene la interfaz más sencilla para un usuario común, pero existen, se pueden hacer y funcionan. Ujú. Y a medida que vayan pasando los días, los meses, van a ir apareciendo otras alternativas distintas, con cada uno con un poquito de ventaja con respecto a la otra, pero el concepto principal es ese, que vos vas a poder cambiar, y en el futuro probablemente con otras monedas también, Monero de Ujú. manera descentralizada, sin censura y sobre todo anónima, porque como no hay un intermediario que esté requiriendo información de las partes, Ujú. no hay intercambio no hace falta que yo sepa quién sos vos para poder intercambiar entre moneros. Excelente. Abrís una especie de orden, decís yo estoy dispuesto a cambiar tantos moneros o tantos bitcoins por moneros y estoy dispuesto a pagar esto. Ujú. Y mientras esa información se pueda hacer pública, las personas que la vean pueden decir, a mí me interesa esa parte del trato, y lo Ujú. inicia. Si las personas las inician, se verifican. Si las personas no siguen adelante con la transacción, se devuelven los fondos a cada una de las partes y solo se Excelente. perdió, en el caso de Bitcoin, la comisión, digamos, ¿no? Ajá. La comisión de la transacción. Ya, buenísimo. Eso sí me parece Eso excelente. es súper importante. Sí, 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 sí. Mencionaste algo más que mucha gente tal vez, no sé, le dio curiosidad, que es el CCS, Community Crowdfunding System. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el CCS? Ujú. Y el CSS es como la respuesta de Monero a cómo financiar desarrollos e iniciativas para el beneficio de la comunidad o del ecosistema. Digamos. Hay algunas otras monedas, por ejemplo, es el caso de Zcash, u otras, que lo tienen metido en el protocolo, digamos, que tiene una especie de impuesto en el protocolo mismo de emisión de la moneda, el cual va como sacando fondos continuamente y se llama una especie de fondo general del cual supuestamente y a criterio del fundador de la moneda, en este caso, por ejemplo, de la fundación Zcash, se usa para pagar el desarrollo de la moneda. Monero no tiene eso, la emisión de Monero va puramente y exclusivamente a los mineros. Entonces, la manera que se encontró fue una manera bastante más social, por así decirlo. Básicamente se dona moneros. Ujú. Hay un fondo común de Monero que lo maneja el grupo Core, un grupo de núcleo de desarrolladores, que son los que en la comunidad generalmente más confía. Y hay un CSS que vos podés como hacer tus propuestas, por ejemplo, y no solo son bueno, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos de CSS concretos. Una persona hace poco encontró un error estadístico en la manera en que se escondían las transacciones de Monero, en la manera en que Monero seleccionaba los señuelos para esconder transacciones, ¿no?
Ujú. Viste que las transacciones cuando se arman se generan señuelos y vos sos uno de 11, o sea, sos el onceavo de los que firman la transacción, entonces estás escondido entre los otros 10. La manera en que Monero elegía esos señuelos, se descubrió que si vos recibías y enviabas inmediatamente antes de la hora, era Ujú. como estadísticamente muy probable que fueras vos el que firmara la transacción, porque había pocos señuelos que eran tan nuevos. Entonces, una persona, como el código es abierto, lo vio y dijo, che, Ujú. esto, bueno, no dijo che porque no era argentino, pero dijo, hey, esto puede ser utilizado en la contra de los usuarios. Explicó por qué, la comunidad estuvo de acuerdo y armó una propuesta que dice, yo puedo trabajar en mejorar esto por 3 meses y mi hora de trabajo vale tanto, hice la cuenta, pido tantos moneros. Y Ujú. se arma. Perfecto. La gente opina y vota al respecto de si les parece que es Ujú. una propuesta digna de siquiera considerarse. Es medio no del todo oficial cómo se soluciona eso, pero básicamente es bastante laxo, digamos. Si la propuesta tiene algún sentido, se pone y después se abre para la donación y se pone una dirección especial y la gente dona a esas cosas y se puede ver el progreso de cuánto logra juntar. En el momento que eso se logra juntar, esas billeteras están manejadas por el core, por el grupo core, Ujú. se le dan los fondos a las personas que lo pidieron, para que a medida que van entregando lo que sea, en este caso ponerle, no sé, una vez por mes se le da el proporcional a que hayas hecho su trabajo. Ujú. Pero se usa para eso, pero también se usa para cosas que no son directamente de programación. Hay personas que han pedido para hacer videos sobre Monero, hay personas que han pedido para su trabajo en investigación y no necesariamente en codificar, o que han pedido para desarrollar proyectos accesorios a Monero, como si fuera herramientas de pago en base a Monero o páginas web que sean exploradores. O sea, si la comunidad en general piensa que es positivo para la comunidad y para el beneficio de Monero que eso exista, se financia, o sea, se abre para donaciones, esas donaciones se juntan y cuando se van verificando se hacen realidad. Excelente. Es un proceso comunitario, ¿no? Entonces, Súper comunitario. ah, y eso es bueno, ¿no? Porque hay esto como que ya cambiándonos de tema, hay la propiedad comunitaria y la propiedad privada, la propiedad pública. Hay este tema de Monero, es una mezcla interesante y no solo de Monero, ahora con este se está rompiendo las barreras de la propiedad. Esto es un proceso comunitario que me parece muy interesante. ¿Algún Ujú. otro avance, alguna otra noticia que te ha hecho alzar las Eh, cejas durante estos últimos meses? sí, Ujú. dijimos Atomic Swaps. También hubo bastante reciente desarrollo en una tecnología que se llama peer-to-pool o peer-to-pool, que sería la manera, es como una forma nueva de poder minar Monero. Recuerden que Monero es proof of work, se mina con máquina. Este, pero sería como manteniendo lo bueno de los pools de minería y lo bueno de minar por tu cuenta, ¿no? Es como una cosa, de hecho es bastante interesante. La manera en que se mina Monero, ¿cómo es? Monero tiene un algoritmo que es RandomX, que cambia las instrucciones suficientemente seguido, de manera random, por lo cual es muy difícil, vamos a nunca usar la palabra imposible o totalmente privado, es muy difícil desarrollar un ASIC para Monero, para minar Monero. Un ASIC sería un hardware especializado para minar Monero, como si pasa con Bitcoin, por ejemplo, u otras, la mayoría de criptomonedas, que sean proof of work, ¿no? Si vos podés desarrollar un aparato que sea mejor que todos los demás para minar esa moneda en particular, lo que termina pasando es que centralizás la minería. Y de hecho, parecido al ejemplo que vos ponías con Facebook antes, no puedes realmente saber si hay una empresa que ya desarrolló un minero mucho mejor que el resto, porque para el momento que la venda en el mercado, vos sospechás, con justa razón, que ya no es la mejor que tienen para minar, porque ¿cuál sería tu incentivo de vender al mercado una moneda que es la mejor y que si vos minaras vos mismo te daría una ventaja contra respecto a todos los otros mineros? Claro, es como Entonces, vender una impresora de billetes, ¿no? Primero la claro, utilizas tú entonces y estás cuando ya no vendiendo, funciona muy bueno, bien, la vendes. yo me voy a quedar con mi nueva impresora, que es la que emite 100 billetes por segundo, y a vos te voy a vender la que emite 80, porque vos yo estoy en ventaja. Para cuando Ujú. emite la de 120, vos te vendo la de 100. Y eso es lo Entonces, que hacen ¿qué va estos pasando con el fabricadores tiempo de ASICs, ¿no? de ASICs?
Y eso también tiende a la centralización. Cuando vos tenés un solo fabricante que es más efectivo que los demás, lo que termina pasando es que, aun si esa persona venda, o sea, mine o no por sí misma, a los que venden son los que más poder va a tener el minado. Cuanto más poder tengas, más poder vas a poder acumular. Entonces lo que termina pasando es que crea una especie de oligarquía de decisiones. Básicamente, los mineros son los que deciden cuál es la cadena real, la blockchain real. Entonces, darle mucho poder a unos pocos. Y hay que ¿Cuál es la sumarle alternativa? un tema geopolítico que hay que señalar tal vez, que Ah, es estos hardwares que se producen, por así decir, Bitmain produce estos hardwares. ujú. Ese hardware ya es un objeto que está sujeto, es un objeto que está sujeto a un proceso arancelario, ¿no? Entonces se puede poner aranceles, se puede poner cupones de importación, se puede prohibir la importación, Obvio. como pasó en Irán, como pasó en Venezuela. Se puede mover esos hardware solamente a ciertos países del mundo. Se puede traquear qué tipo de entidades tienen ASICs. Entonces, la minería se va centralizando y termina siendo concentrada en un lugar que está entre lo público y lo privado, ¿no? Porque bueno, vamos a generar enormes mineros que están relacionados con hidroeléctricas que solamente que tienen acceso a estos ASICs. Entonces le deja al usuario común fuera de la minería, ¿no? Y eso es lo que Exactamente. Monero trata de evitar con RandomX, que es lo que Sí, Andrés nos está explicando. así es. Y también, bueno, volviendo a las cosas, es un poco un tema de seguridad también, ¿no? Pero es así. Solo muy pocos países pueden eficientemente hacer hardware. China. Ujú. Solo unos pocos países pueden pagarlo y comprarlo y los permiten importar, porque anda a buscar una ESIC, ¿cuánto sale? No van a bajar de los $5.000 o algo así. La verdad que no lo sé, pero suele ser equipamiento muy caro porque es muy especializado. Por lo tanto, ya estás excluyendo por precio a mucha gente que quisiera minar. Y después, en muchos casos, estás excluyéndolo por regulaciones, porque, por ejemplo, sí, o Venezuela, o que sea, digamos, es muy fácil para un país decir es ilegal ingresar ASICs porque los ASICs son solamente para minar criptomonedas. Ujú. Entonces, decir, bueno, yo no quiero que mines criptomonedas, entonces te voy a prohibir importar ASICs. Y se acabó la historia. Está bien, lo puedes ingresar de manera clandestina, pero haciéndolo todavía más caro y más peligroso y probablemente más engorroso, con lo cual tengas equipos más viejos que también están en desventaja frente a los nuevos. Entonces no tiene sentido. Monero va a ser RandomX y trata de ser más equitativo. ¿Por qué? Un ASIC muy bueno para Monero es básicamente un CPU. Como las instrucciones van cambiando seguidamente, la mejor máquina para minar Monero es un CPU que es un procesador normal. Es como si fuera un Pentium. O sea, AMD o Intel, hay un par. Y obviamente cuanto modelo más caro o más rápido sea, mejor va a minar. Pero es una computadora, es un procesador de uso general. Ujú. No hay muchos lugares en los cuales esté prohibido la importación o la compra de procesadores, porque básicamente es una computadora y las computadoras hoy en día se usan para casi todo. Entonces, con algo que se consigue relativamente fácil, que puede tener distintos valores, obviamente va a minar más lento una más vieja o más barata que una más nueva, pero todos tienen acceso por lo menos a un poco de minería. ¿Sí? Con eso que se consigue, para el uso individual, para el individuo se consigue que pueda acceder a la moneda de manera libre. Para la red se consigue que sea mucho más descentralizada. Y Monero es de las redes más descentralizadas que hay de minería. Gracias a esto. Excelente, claro. ¿Cuál fue lo nuevo de peer-to-pool? Ajá. Que cuando vos minás, puedes hacerlo de dos formas. O minás por tu cuenta o minás en un pool, minería. Cuando minás por tu cuenta, básicamente estás comprando lotería. Cuando vos minás, estás como generando loterías de billetes de lotería que no sabes si te van a salir, básicamente. Cuantos más poder procesamiento tengas, más billetes de lotería puedes generar por segundo o por minuto. Y probás, salió este, salió este, salió este, salió este, salió este, no. Si vos estás por tu cuenta, dependés muchísimo de la suerte o de tu procesamiento, de tu capacidad de proceso, digamos. Puede pasar que mines durante 6 meses y nunca adivines el billete de lotería porque es uno en millones de millones. ¿Ok? Entonces, es inestable. Sí, cuando ganas la lotería es magnífico, ganas muchísima más plata, pero hace que, por ejemplo, mines a pérdida durante mucho tiempo, pagando la electricidad y el costo de lo que tengas que hacer. ¿Sí? Ujú. Esa es la manera más descentralizada y pura de la red. Pero entonces, ¿qué pasa? Como es impráctico, se genera un pool de minería donde muchos juntan su poder de minado
se lo dan a un tercero que representa todos esos hashes y es como si vos te pusieras de acuerdo con un grupo de amigos que dijera, bueno, mira, minamos todos, hacemos billete de lotería. Si alguno de nosotros se la gana, la repartimos entre los otros 5. Como no sabemos cuál de los 5 le va a salir a la lotería, es mejor y tenemos 5 veces más probabilidades de que nos toque algo, aunque sea un quinto de lotería. Entonces, los pools de minería se centralizan porque siempre hay un amigo que va a comprar el billete y va a buscar la plata, tenés que confiar en ese, pero hace que los pagos sean mucho más frecuentes y más sustentable y más estable la minería. Ahora, este desarrollo nuevo, el peer-to-pool, lo que hace es hacer, es como si fuera un pool descentralizado. ¿Sí? Vos minás en una sidechain, ¿no? Vamos a hacerlo menos técnico, pero digamos, vos minás de una manera que es como que minás la representación de esos billetes que puedes tener. Pero no se le da a un solo amigo para que los reciba por tu cuenta y te los devuelva después. Es como si fueras como minando acciones que te corresponden de ese hash que tenés. En la práctica lo que significa es que vos no le estás dando a un solo ente, al pool, el poder de votar en la red como con el peso de todos nuestros votos juntos. ¿Eh? Entonces la red sigue siendo descentralizada. Cada persona, cuando recibe esa recompensa, digamos, se reparte entre todos los que son parte de ese peer-to-pool. Entonces que los pagos siguen siendo periódicos y bajos y posibles, pero no estás asignándole a un tercero todo el poder de voto de todas esas máquinas en la red que están en el pool. Con lo cual se mantiene descentralizada y barata. Eso es importante. Genial. Y está aumentando muchísimo. El porcentaje empezó en un 3% y sigue creciendo día a día el porcentaje del poder de minería de la red que se está haciendo en peer-to-pool. Y excelente. Esperamos que sea prácticamente la mayoría. O sea, no tiene muchas contras, digamos. Es como un desarrollo súper bueno. Sí, está muy bueno. Claro, porque si tú haces estas pools de minería terminan delegando poder al que maneja la pool. Y luego esa persona tiene un poder de decisión sobre incluso cosas de protocolo que no debería tener porque está heredando el poder de minado de otras personas. Entonces ese proceso me parece muy, muy importante. Sí. De hecho, si tuvieras, o sea, y de hecho pasó un par de veces, si tuvieras un pool de minería que tenga más del 50% del poder de la red, está bien, está en su incentivo no estropear la red porque cobra de ahí, digamos, ¿no? Esa es como la alineación de incentivos, pero al mismo tiempo, si tiene más del 51% del poder de la red, y es un poder muy importante para decir qué es la verdad. No se olviden para qué hacemos cómo funcionan las blockchain. Cuál es la verdad y cuál no, digamos, ¿no? El que tiene la mayoría de poder dominado en la red es el que determina qué es verdad, qué es cierto, qué no, qué transacciones se meten en los bloques, cuáles no, y cuál es la cadena más larga, por así decirlo. Entonces, bueno, lo ideal es mantener siempre los pools de minería por abajo del 50% y cuanto más descentralizado posible, cuantas más manos sean, más difícil es que esas manos puedan ponerse de acuerdo para atacar la red. Excelente. Esa es una actualización muy importante, sí. ¿Tienes alguna otra actualización, algo que ha pasado en Monero en este tiempo? Supe que... No, hay... Bueno, sí, podemos portarnos un poco así de noveleros, si se quiere decir, como acá se dice así. Arrestaron a Fluffy Pony, que era una persona importante en el protocolo. Sí, hace poco. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo el famoso, la comunidad el arresto de Fluffy Pony? El famoso CEO de Monero. Mirá, fue un hecho importante, pero más que nada por la novela, digo, realmente. Monero la moneda es descentralizada, digamos, ¿no? El desarrollo de Monero es tan descentralizado como desarrolladores tenga. Y Fluffy fue uno de sus primeros desarrolladores. Estuvo ahí desde el comienzo del fork de Bitmonero. Un día hablamos de la historia de cómo salió Monero a existir. Fluffy, junto con un par más que todavía siguen en el grupo núcleo, fue de los que lo comenzaron. O sea que es una persona muy importante y muy influyente en la comunidad. Cada día lo es menos. O sea, ¿por qué? Simplemente porque va entrando gente nueva y cada vez hay más personas en la comunidad y más personas relevantes al desarrollo. Lo que pasó con Fluffy, hasta donde yo entiendo, fue que tenía unos cargos por un
por una denuncia en Sudáfrica, desde Sudáfrica, originalmente, y que tuvo un pedido de extradición, o que cuando estaba en Estados Unidos le pidieron la detención por esa causa que tenía en Sudáfrica, que es una causa anterior a siquiera la existencia de Monero, creo que tiene más de 10 años. No sé las particularidades de la causa, es un trabajo que tenía él en una empresa, una denuncia que tienen a posteriori con los dueños de la empresa. Uh-huh. Y como fue detenido en Estados Unidos, estuvo unas semanas detenido hasta que se negoció con los abogados, la extradición y qué sé yo, y que yo sepa, sigue con la causa. O sea, ni siquiera fue declarado culpable en esos cargos. O sea, sigue con la causa abierta en Sudáfrica y todo con la mayor normalidad. Uh-huh. Ahora, perfecto. ¿Qué es relevante esto para Monero? Uh-huh. ¿Cuál es el rol de Fluffy? Fluffy Pony fue durante muchos años uno de los voceros más conocidos que tuvo Monero. Era de las personas que más invitaban a hablar de Monero, obviamente en inglés. Dio muchas charlas sobre Monero, y de hecho yo los primeros videos que consumí sobre Monero de explicaciones son de Fluffy. Me parece excelente la manera en que habla de Monero. Aparte es muy, muy gracioso, es muy ameno. Así que es una muy buena, junto con otras personas de la comunidad que conozco, es una muy buena puerta de bienvenida a la filosofía, incluso de Monero y todo. Uh-huh. Pero en lo práctico, el poder que tiene, la mayoría de las decisiones se toman de manera muy descentralizada. Fluffy era uno de las personas que firmaba, que tenía las llaves para firmar los releases, o sea, los lanzamientos que se hacían de GitHub, del código, del código de Monero, el código base de Monero, con la que se arman todas las otras cosas. No es el único. Uh-huh. Y obviamente creo que inmediatamente de que fue detenido, esas llaves fueron revocadas y quedaron en poder de otros miembros del grupo de núcleo, por las dudas de que se considera que fuera comprometido. Pero de vuelta, incluso si quisiera a propósito, ya sea Fluffy Pony o un ente centralizado, tratar de, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos lo detuvo y quisiera estocar eso, sí, bueno, funcionaría durante un momento, porque podrían mandar, no sé, un build de Monero que tuviera algún tipo de cosa extraña y que Fluffy lo firmara, pero como Fluffy está detenido sería sospechoso, y aparte de código abierto, entonces instantáneamente no, pero rápidamente se sabría que hay un tipo de vulnerabilidad no deseada y no prosperaría mucho más el tema. Además que probablemente hay varias personas que firman el release. Hay varias personas que firman, eso digo, son varias personas, y al mismo tiempo, bueno, eso también tiene que ir colándose hacia las implementaciones mismas, ¿no? Porque después, por ejemplo, el caso de Monerujo, tendría que agarrar esa implementación de Monero nueva y implementarla en el código de Monerujo. Y también tener que explicarse por qué hay una implementación nueva, no es que todo va directo y no pasa nada. Entonces es como, bueno, es un alcance limitado, pero obviamente nada es imposible, qué sé yo. Pero bueno, está también tiene más que ver con el folclore que con algo que realmente sea. Sí. Justamente porque fue una persona es una persona muy activa, pero sí, él mismo ya se corrió. Yo cuando leí la noticia sí me dio miedo que sea una persecución política. Sabes que la IRS, la institución que cobra impuestos en Estados Unidos, sacó un anunciado diciendo que pagaba $600,000 o $300,000 a la persona que diga cómo se puede desencriptar Monero. Entonces hay una búsqueda por parte del gobierno de afectar al protocolo Monero. Entonces que Fluffy Pony sea como arrestado me asustó un poco. Pero bueno, es bueno conocer lo que los comentas. No, pero a ver, podría asustarte en este sentido, digamos, ¿no? De vuelta, nada es imposible, pero si es una persecución política, es interesante de verlo desde este lado, es que personas como vos y como yo estamos públicamente hablando de Monero, ¿sí? O sea que no es divertido que personas que están involucradas en el desarrollo de Monero o la publicidad de Monero o lo que sea, sean vistas como personas peligrosas, ¿está bien? Y sean perseguidas políticamente, porque el Estado tiene capacidad infinita de generar problemas para los ciudadanos si quisiera, digamos, ¿no? A todos asumimos que no, y que hay separación de poderes, y que todo funciona así, pero no es así. Entonces, bueno, hay un poder infinito ahí. La manera ideal, ¿cómo sería? Tener esta conversación de manera totalmente anónima, con un cosa de voz así que me esconda a mí, y que nadie sepa que me llamo Andrés y que vivo en Argentina.
yo estoy eligiendo exponerme porque pienso que está a favor de que más personas entiendan que Monero es una cosa hecha realmente por personas, que es accesible y que se entienda lo más posible. Hay muchos desarrolladores de Monero que son privados, que son secretos y que no se conoce su identidad real. Y me parece importante también que haya así, me parece importante que haya de las dos mitades, ¿no? O sea, Sí, totalmente de acuerdo. las personas que son públicas se hablen de eso, sobre todo en comunicación, que es lo que hacemos nosotros, es lo más difícil no hacerlo, no ser públicos. Y personas que se encargan, generalmente es más la proporción de personas que se encargan de parte sensible del código o de programación que realmente compromete el funcionamiento de la moneda, que son totalmente privadas y que no sabe quiénes son. Y hay personas seudónimas también que es a mitad del camino, que bueno, las puedes haber visto en charlas o qué sé yo, no tenés del todo su nombre real, entonces es una protección mixta. Es En importante. caso de Fluffy, digamos, es un mal antecedente por eso, si es una persecución política y le van a inventar un cargo o no, o van a utilizar una excusa de algo que ya tiene armado para poder retenerlo en su privación de libertad, y no es divertido. Sí. No es divertido y obviamente el gobierno siempre usa ese tipo de tácticas como para desincentivar que vos digas, bueno, usemos Monero que no pasa nada. No, bueno, sí pasa. Sí, bueno. Pero por el otro lado tenemos la moneda técnicamente diseñada lo más posible para que eso no sea posible. Si Claro. vos sos una persona normal que no quiere hablar de Monero en YouTube como hacemos nosotros y Sí. que retire sus moneros y lo usa para sus cosas, que vos, o sea, la privacidad tiene que ser optativa. O sea, que si vos no, o sea, creas que opt-out la privacidad, ¿no? Que por defecto seas privado y que aquellas personas que quieran hacerlo públicas lo puedan hacer. Sí. Y Monero debería funcionar de la misma manera. Y ese tipo de noticias nos recuerda que sí hay una lucha, ¿no? No es que vivimos en un mundo donde todo bien y everything is awesome, y no sé. Ujú. Hay una lucha. Esta lucha está escondida para la mayoría o la gran mayoría de la gente. La lucha está escondida, pero donde realmente se siente la lucha es en el tema criptográfico, en el tema Sí. de la privacidad. Ahora, la ciberguerra estamos viviendo una ciberguerra y la ciberguerra no es entre Rusia y Estados Unidos como nos vende CNN, no, es entre la NSA y los equipos de desarrollo de tecnologías privadas. Entonces, mientras más te metes en este ecosistema, más te das cuenta que la lucha ahí es muy fuerte, es muy real. Ya sabemos las recomendaciones de la Financial Action Task Force de este mismo Ujú. mes, entonces podemos ver lo que se viene. Es algo peligroso. Bueno, Es que todo lo que no te obligue, o sea, todo lo que no te da a vos la libertad de decidir qué vas a hacer con algo, gracias a tu privacidad, por ejemplo, en el caso de Monero, ujú, solo se puede controlar en base a la violencia. sí, Y, o ujú, sea, vos tenés dos caminos, vos digamos, como gobierno, como Estado, como sea, como cualquier grupo que trata de que es más de una persona. ¿A la gente la convences o la obligás? ujú, y tal Y cual. si tenés la capacidad de obligar muy fácil, y por supuesto que es mucho más barato y cómodo obligar que convencer. Ujú, Para convencer a alguien tendrías que esforzarte muchísimo, tenés que realmente permitir promover alternativas buenas. Mirá mi país, por ejemplo. Tenemos controles de cambios todo el tiempo. ¿Por qué son controles? Porque a la gente no le gusta el peso. Porque es una porquería. Porque no funciona, porque se devalúa, porque no anda bien. Entonces ujú, vos podés hacer dos cosas como gobierno. O esforzarte en tener una moneda fuerte que la gente quiera y use, o tratar de controlar que no use otras. ujú, claro. Y obviamente no funciona a largo plazo, pero el camino es ese. Bueno, tratemos de controlar que no use otras. Y esto de la NSA y todo eso. Y bueno, sí, si la gente puede usar su dinero de la manera que quiere, de la manera privada, y no tengo forma de ver, ni saberlo, ni espiarlo, ni controlarlo. Y el gobierno pierde un montón de control. Entonces el gobierno se tendría que ocupar de promover una alternativa muchísimo mejor que la que está proponiendo hoy en día, para que la gente voluntariamente, yo digo, hasta te diría, voluntariamente pague impuestos. Sí, ¿Entendés? ¿Por qué? sí. Porque no lo vas a poder obligar. Entonces vas a tener que dar servicios tan buenos y tan convenientes. Porque la gente no es mala por defecto. O sea, no es egoísta por defecto. Yo creo que no es egoísta por defecto. Pasa que a veces lo haces muy caro no ser egoísta. Ujú. ¿Entendés? Sí, totalmente de acuerdo. Sería excelente, no sé, imagínate un mundo en donde la gente pague impuestos voluntariamente. Eso se ha Y medio dado, con algunas cosas ya lo hacemos. sí.
Bueno, es como que tendría que hacer una muy buena función el gobierno para decir, ok, voy a pagar Lo- voluntariamente. O tal vez tendría que eliminar a todas las otras opciones y hacerse, pintarse como si fuera lo único, ¿no? Y bueno, Te lo pongo al revés. ajá, Fíjate en Monero. Nadie está obligando a la gente a donar ujú, plata, porque los moneros salen plata, tienen valor, y sin embargo se juntan donaciones se juntan donaciones porque para el la gente desarrollo. tiene una creencia en que hay algo bueno Porque detrás. Monero sirve, Ajá. porque tiene un uso, porque sirve, no es solamente especulación. De hecho, sirve, hoy en día sirve, no es un uso futuro, teórico en el futuro, que a lo mejor es útil. Para mucha gente, Monero es útil hoy en día. Son transacciones en cash electrónico, baratas, libres, incensurables y privadas. Ujú. La parte Punto. privada es muy Entonces la gente importante. está incentivada a decir, bueno, si realmente puedo, dono, en que Monerujo mismo recibe donaciones para mejorar características de la aplicación. No Ujú, obligamos a nadie, la gente dona porque usa Monerujo, porque usa Monero y entiende que sería todavía más valioso ujú. si agregáramos esto y esto otro. Sí, y Porque es contrasta con lo posible, que hace el no gobierno, es una ¿no? Que te mentira. pone una pistola en la cabeza y te dice, tienes que usar dólares. Es como, eso es lo que hace el gobierno. Si no Se mal utilizas dólares, acostumbraron mucho. sí. Bueno, también se Se mal- utilizan esos bancos centrales de diferentes maneras para financiar guerras, entre otras cosas, ¿no? Y eso es sí, importante darse cuenta, ¿no? Que los dólares están manchados de sangre. Si tú utilizas los dólares, les estás dando tu sudor a esta Reserva Federal que luego compra muchas cosas militares y termina invadiendo entre otros lugares del Medio Oriente, bombardeando por aquí y por allá, esos billetes que estás utilizando están manchados de sangre, mientras otras formas de moneda están surgiendo de manera voluntaria el día de hoy. Entonces estamos viviendo algo que es revolucionario, no tiene parangón en la historia. Tenemos estas opciones. Y algo de lo que quería hablar es que la posibilidad de Monero en el futuro es generar economías en donde la gente intercambie al margen del Estado. Eso sería lo mejor que puede pasar con este tipo de tecnología. Y es que, bueno, tienes un amigo que tiene agricultura, acepta Monero, tú produces páginas web, acepta Monero, y más ujú. gente acepta Monero en tu comunidad, bueno, no hay forma de que el Estado frene eso. Y eso es lo Tenemos el que amigo peruano que vende miel. tiene un amigo peruano que vende miel en Monero. Por Monero, sí, sí. ¿Sí? Entonces el potencial de eso es realmente hacer lo que la gente creía que Bitcoin vino a hacer, que es reemplazar al dinero del Estado y en última instancia se podría forzar al gobierno a cambiar. ¿Ya? Hace poco Andreas Antonopoulos y muchas otras personas sacan videos diciendo que Bitcoin va a reemplazar al Estado, Bitcoin va a forzar al Estado o Bitcoin significa que cae el Estado. No, Bitcoin ya no tiene ese potencial. El potencial ha sido pasado a otros proyectos y especialmente al proyecto Monero. Es lo que yo creo. Mm, Ujú. sí. Es Bueno, que algunas características de Bitcoin lo hacen muy susceptible a ser cooptado en ese sentido. No en otros, pero en ese sentido sí, es como una herramienta bastante útil. sí. Eh, entonces, me parece, como decís vos, me parece importante, porque sabes que aparte estamos muy acostumbrados a, como decís vos, como, bueno, Monero puede ser una forma, o una herramienta, vamos a decir, una herramienta como Monero, puede ser una forma, una herramienta muy útil para forzar. Incluso si quisieras que el Estado existiese, forzar el Estado a ser mejor, digamos, ¿no? O sea, sacarle un poco, o sea, recuperar un poco la balanza de poder para el lado un poco del individuo. Ujú, Entonces, pero también darle espacio, darle, si querés, hasta fondos a una tecnología como Monero, a una comunidad como la de Monero, también es un buen incentivo para Bitcoin, por ejemplo, a que adopte algunas de sus características. No tiene por qué ser Monero la moneda que termine todo. Quizás sale una mejor o con un mejor lugar o que se sea. Bitcoin podría ser mejor. Si Bitcoin agarrara y decidiera implementar, no digo todas, pero muchas de las tecnologías que Monero, de hecho algunas fueron originalmente desarrolladas para Bitcoin, no eran para otra moneda.
porque fueron abandonadas por Bitcoin, ¿sí? Entonces, si Monero fuera más importante, si su capitalización fuera más grande, si la gente realmente demandara una solución como la de Monero, Bitcoin mismo debería cambiar para ser mejor, Que no no solamente los presione. gobiernos. Sí, Bitcoin trabajaría más en ser más privado, por ejemplo, o ser más fungible, ¿sí? O ser más escalable, sí, sí, sí. tal cual. Ahí hay como algo que se viene que creo que va a traer mucha atención a Monero y es que el próximo año vamos a ver estas recomendaciones de estos entes supranacionales que de repente todas las naciones soberanas tienen que obedecer. Vamos a verlas puestas en práctica y eso Ujú. va a girar la atención del mundo a las monedas privadas. Entonces, creo que vamos a tener mayor capitalización en Monero el próximo año, no me cabe duda. Entonces, por No un es lado, consejo financiero, te faltó agregar, tipo, sí. esto no es un consejo financiero. Y Sí, claro, tal cual. el tiempo de brillar, tal vez, del Monero o de las criptomonedas privadas no ha llegado todavía, pero va a llegar. Y cuando llegue, mucha atención va a girar en el lado de la privacidad, creo yo. Ujú. O Andrés, Están apretando de a poquito. Es sí, están como el apretando. agua que van calentando de a poco, hasta que... Sí. Sí. Siempre me queda la sensación de que tenemos varios temas más que conversar. No nos pusimos muy técnicos el día de hoy. Tratamos de mantener una conversación abierta para los nuevos. Y es que mucha gente ha llegado con este bull run, ha llegado al mundo de las criptomonedas y no ha sido expuesto. Esas personas, esta cantidad de gente no ha sido expuesta a Monero, por lo menos en este canal, y creo que en otros canales toda la atención está en qué criptomonedas compro para hacer un 100x. Bueno, un Ujú. poco de freno a ese tipo de conversación y un tiempo a una conversación mucho más importante que es la que hemos tenido con Andrés. ¿Cómo te pueden contactar, Andrés? Si es que quieren conversar contigo. A mí en lo personal, sí, me pueden encontrar por Twitter, supongo que será lo más fácil. Puedes poner ahí mi link ahí abajo, pero es ANHDRES, es Andrés como una H ahí en el medio, molesta, en Twitter. Y bueno, también estoy en Reddit y otros lugares. Y Monerujo también, monerujo.io o .app es la dirección. Y ahí parte de las cosas las contesto yo también y ello. Bienvenidos a todos a la comunidad de Monero. Está el Reddit principal de Monero en particular, que es r/Monero. Pero hay un grupo bastante grande de Monero en Telegram en español, que sería como el lugar con más cantidad de gente hablando español para aquellos que les interese. También te puedo pasar el link y lo pones ahí. Es Monero es. Así que cualquier cosa, Perfecto. cualquier duda, no solo yo, un montón de gente más, varios cientos de personas en ese Telegram y con bastante ganas de ayudar a cualquiera que quiera empezar y tenga preguntas y qué hago con esto, cómo mino, qué billeteras usar, etcétera, etcétera. Perfecto. No, por suerte la comunidad de Monero ha logrado mantener algo que me gustó mucho a mí del principio cuando entré, que me hizo muy bien a mí, que es bastante receptiva y amable con la gente nueva. Sí. No es muy críptica, así que... Excelente, sí. Si tienes, y también supongo que comparten proyectos que tengan con Monero, si vas a generar Sí, una exactamente, venta ¿no? de cosas en tu país, probablemente hay alguien que utiliza Monero. Entonces, está bueno estar en contacto con la comunidad, sobre todo un proyecto que tiene un ideal, ¿no? En que no solamente quiere sumar más gente para que suba el precio, ¿no? Este es un proyecto que tiene una esencia, que es importante. Bueno, Andrés, muchas gracias por venir acá a Academia Blockchain a A vos, conversar. gracias. Y bueno, conversaremos en un tiempo y nos iremos actualizando sobre el proyecto. Dale, Excelente, encantado, Alejandro. Gracias por invitarme. excelente. Un abrazo amigos, espero que les haya gustado la conversación. Estamos en contacto. Perfecto, ahí les cierro. ¿Sí? Sí.